Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por este gran esfuerzo que hicieron para llegar aquí. Y vamos a continuar a entregar los reconocimientos a cada uno de ustedes. Igual si nos ayudan para ponernos de pie y entregárselos a cada uno. El Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga otorga el presente reconocimiento al maestro Rey Guadalupe Orozco Gallardo por su ponencia Identidad más allá de las fronteras, festividades religiosas en Tlajomulco, en el marco de actividades del Seminario de Estudios Sociales y Humanos de Tlajomulco 2025. Muchas felicidades, maestro, muchas gracias. De igual modo, el gobierno de Tlajomulco entrega el reconocimiento al doctor Francisco Javier Velázquez Fernández por su conferencia magistral titulada La religiosidad oficial versus religiosidad popular cuando el pueblo se apropia de la fiesta. El gobierno de Tlajomulco otorga el presente reconocimiento al licenciado Carlos Salvador Aquino Cruz por su ponencia La piedad que emana de la sangre, la ruta de los mártires mexicanos en los Altos de Jalisco, en el marco de actividades del Seminario de Estudios Sociales y Humanos de Tlajomulco 2025. Muchas gracias y muchas felicidades. El siguiente reconocimiento es para el maestro Aldo Armando Benítez Fierros Benítez, la licenciada Alejandra Preciado Hernández y la licenciada Rocío Durán Rabelero, que los tres habrán de presentarnos la ponencia titulada El sincretismo de la fe, las fiestas populares como patrimonio cultural en San Pedro Tlaquepaque. Es licenciado en Historia de la UDG, maestro en Ciencias de la Educación por el ICID, cronista municipal de San Pedro Tlaquepaque y presidente de la Red de Cronistas del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Autor de algunos libros y artículos sobre cuestión agraria, cultura y tradición de Tlaquepaque y en concreto de su pueblo de donde él es, que se llama San Martín de las Flores. Nos acompaña también la licenciada Alejandra Preciado Hernández. Ella es licenciada en Estudios Liberales de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en Comunicación. Integrante de la Red de Cronistas del municipio de San Pedro Tlaquepaque y del colectivo Tonalá Lectora. Participación como coautora en un libro sobre Tlaquepaque y actualmente becaria del Archivo Histórico Franciscano. Nos acompaña también Rocío Durán Rabelero. Ella es integrante de la Red de Cronistas del municipio de San Pedro Tlaquepaque, promotora y portadora de las tradiciones de San José Tatepozco, fundadora del grupo Cultura San José de Tatepozco y participó también como autora en el libro Cuéntame tu historia, de reciente creación, que quien gusta acompañarnos el día de hoy, 4:30 en Santa Anita, se va a presentar aquí cerquita con nuestros vecinos de Tlaquepaque. Bienvenidos, compañeros de Tlaquepaque. Muchas gracias, estimado Octavio, regidora. Como siempre, un gusto estar aquí compartiendo esta región con Tlajomulco. Entonces, pues más, iniciamos esta charla que es un poco una mirada a vuelo de pájaro, es decir, general por la cuestión de los tiempos y también por el amplio marco festivo que tiene también un municipio como es Tlaquepaque. Entonces, sin más, le damos a la siguiente, por favor. Creo que algunos de sus términos ya se hablaron, sobre todo con el doctor Francisco Velázquez, que él no sabe, pero lo grabamos por acá y... no es cierto. Me da muchísimo gusto con el doctor Francisco, que siempre también hemos coincidido en temas agrarios y de religiosidad popular. Entonces creo que muchos de estos conceptos pues los vimos ahí, ¿verdad? En la parte pues de, por un lado, sí el canon, ¿no?, religioso fuerte en cuanto a las directrices que marca la religión católica, desde una visión a veces, muchas veces desde la parte occidental europea, esta cuestión del proceso de evangelización que vinieron pues con esa intención a estas tierras americanas, y la cuestión de la piedad popular, que a lo mejor no sale tanto del canon religioso, porque sí sigue ciertas directrices con la lógica que nos platicaba el doctor Francisco Velázquez,
pero que también habla mucho de cómo la comunidad concibe estas prácticas. Por el otro lado, pues tenemos toda la reminiscencia indígena, los pueblos originarios, por supuesto, el arraigo tradicional y esas prácticas que muchas veces son híbridas, ¿no? Esa mezcla. Entonces, todo este fenómeno pues incluye lo que es el sincretismo cultural, o algunos ahora con esos términos desde las políticas públicas con la cuestión del patrimonio cultural, que también tiene sus reservas, como bien lo decía el doctor Francisco, aunque creo que tampoco todo es malo, también hay una parte de salvaguarda muy importante, y pues todo esto nos lleva a ese fenómeno a entenderlo desde la cuestión de identidad, del sentido de pertenencia, de las fiestas populares, y por supuesto lo más importante que creo que tienen estas festividades, que es la cohesión social, es decir, ese trabajo en comunidad, ese tejido social que si vemos el verdadero latido de las poblaciones, pues serán las fiestas justamente, ¿no? Entonces creo que esa es parte de las bondades que también engloban estas prácticas. Le damos a la siguiente, por favor. En el caso de Tlaquepaque, nada más para decir, pues es una zona, como sabemos, de estas etnias tecuexes, cocas, compartidas con el reino de Tonalá. Estas son algunas imágenes de esta región y por supuesto del proceso que inicia, ¿no?, de este hibridismo cultural producto de la conquista. Le damos a la siguiente. En el caso de Tlaquepaque, muchos de sus pueblos están compartidos con dos regiones, con Tonalá y con Tlajomulco. En el caso tonalteca, sobre todo San Martín de las Flores y Tateposco, que son dos de las delegaciones y pueblos originarios que pertenecieron a Tonalá por mucho tiempo, hasta finales del siglo XIX. Y en el caso de Santa Anita, del lado sur, con Tlajomulco, por supuesto. Entonces, estas fronteras político-administrativas pues se desdibujan en el momento en el que lo vemos más en estos términos culturales, ¿no? Entonces, le avanzamos a la siguiente, por favor. En el caso de Tlaquepaque, pues son 9 delegaciones, su cabecera municipal y 3 agencias municipales, de las cuales vamos a hablar un poquito de manera general. Le damos a la siguiente. Este es un calendario festivo anual que se tiene en el caso de Tlaquepaque. Pusimos por ahí algunos asteriscos. En color naranja están aquellas tradiciones de Tlaquepaque que están dentro de un inventario estatal de patrimonio con el que cuenta el estado de Jalisco, y en un asterisco en rojo están las que tienen o cuentan con una declaratoria de patrimonio cultural inmaterial a nivel municipal. Entonces, nada más como para destacar algunas, aquí podemos ver un marco festivo en cuanto a la fiesta patronal, que creo que son las fiestas más relevantes en cada lugar, y otras más que salen fuera de su fiesta patronal, pero que han trascendido o que se vuelven peculiares por el sentido originario que tiene de ciertas prácticas. Entonces, ahorita es nada más como un vistazo general para que vean de qué delegación se trata, cuándo son esas fiestas, y nos vamos ahorita a adentrar algunas en específico para destacar justamente esta parte del sincretismo cultural o de la religiosidad popular. Le damos a la siguiente. Aquí están algunas de esas prácticas y fiestas patronales, desde López Cotilla, en el caso de San Pedrito con el Señor de los Milagros, en el caso de Toluquilla, el caso de Santa María Tequepexma, que también es la Purísima Concepción, en el caso de San Sebastianito con San Sebastián Mártir, en el caso de la cabecera municipal con la Virgen de la Soledad y el patrono San Pedro también, el caso de Santa Anita y el caso de Tateposco también con San José. Entonces se cuentan con devociones tanto de patronos como de cuestiones marianas en cada una de estas localidades. Damos a la siguiente, por favor. Vamos a destacar algunas que creamos a nuestro juicio que tienen pues esa relevancia para el contexto municipal, iniciando por Santa Anita, por supuesto. Destacamos 2, esta tradición del chiqueo que se da en el día de San Antonio justamente, y también la Virgen de Santa Anita, que es una de las devociones también muy fuertes, que tiene estos peregrinajes también a San Agustín y pueblos aledaños a Tlajomulco, y que pues cuenta también con una coronación pontificia que también pues es una gracia concedida, ¿no?, a nivel papal, y que bueno, en el caso jalisciense pues fue el entonces arzobispo quien, o cardenal, emitió esta coronación a la advocación de la Virgen de Santa Ana, ¿no? Entonces esa es la primera manifestación. Le damos a la siguiente. Tenemos en el caso de la cabecera, podemos destacar una de las tradiciones donde vemos también esa piedad popular muy fuerte, digo, sin menospreciar a la fiesta patronal de San Pedro, y que tiene su feria también muy importantísima, sobre todo en el siglo XX, pero que son las crucitas, porque ahí vemos sobre todo el trabajo en comunidad a través de los barrios que conforman la cuadrícula o la traza urbana de San Pedro Tlaquepaque, que es la cabecera. Entonces estas ermitas y todas estas cuestiones
de las cofradías, de los mayordomos, que también son esas prácticas que sabemos desde tiempos coloniales vienen, y que es toda una festividad que también el pueblo se vuelca, ¿no?, en esta piedad popular. Veamos a la siguiente, por favor. El caso del Viernes de Dolores, que también ha retomado con fuerza en el caso de la cabecera, y también la tradición de la chirimía, sobre todo en este periodo de Cuaresma. Digo, ahí en la imagen podemos ver a don Moy Rosas, que creo que también en algunas ocasiones vino por acá a Tlajomulco a tocar, también a Tonalá, y esas prácticas también las vemos pues, a nivel regional conectadas entre sí, ¿no? Le damos al siguiente, por favor. En el caso de otra delegación muy importante, que yo creo que junto a Tateposco son dos de las comunidades que sobresalen en términos culturales para el municipio, porque aportan ciertas prácticas, danzas o manifestación de piedad popular muy particular y que le han dado peculiaridad al municipio. En el caso de San Martín de las Flores, destacamos una que se da en el periodo previo al inicio de la Cuaresma, en los días de carnaval, los 4 o 5 días previos al miércoles de ceniza, con dos prácticas. Una que son los denominados viejos nuevos, que son estos que vemos en la fotografía, ataviados, con máscara, con estos capullos de mariposa, que es sacado el huevecillo y es llenado con piedritas de hormiguero y lazado en los pies, con una especie de sartas, así les denominan las personas, y que bailan para recordar esos últimos de fiesta de la carne. Justamente ahí viene la cuestión del carnaval, previo a la época pues, que hay que guardar las formas en Cuaresma hasta la Semana Mayor, ¿no? Entonces, junto a esa práctica también lo que queda de la hermandad, que anteriormente fue cofradía del santo patrono, en el caso de San Martín, que es San Martín Caballero, junto a la Virgen de la Soledad, recorre también los barrios, juntando pinole a la gente en la cara, al son de la chirimía, y son los denominados pinoleros, ¿no? Entonces son estas prácticas, sobre todo destacamos aquellas que hacen mucho trabajo en comunidad, que los vemos latir en el seno de la sociedad. La siguiente, por favor. Obviamente la Judea, que tenemos aquí el paralelismo entre la Judea antigua y la Judea como actualmente la conocemos. Hoy sabemos que prácticamente a la usanza del credo religioso occidental, como lo marca la propia Biblia, pero anteriormente una tradición que distaba mucho en la cuestión sobre todo escenográfica, de un coloquio también con un lenguaje muy rebuscado, y que tiene que ver con una práctica en la que se usaban máscaras, por ejemplo, el vestuario era distinto, y una práctica que yo creo que también está enmarcada totalmente fuera de la cuestión del canon religioso, que es la cuereada, el sábado de gloria, ¿no? Entonces es un marco festivo también importante, basta decir, ¿no?, la relevancia que tiene esta tradición, no solamente para el municipio, sino en toda la región occidente, al ser la segunda en importancia a nivel nacional en cuanto a representaciones de Semana Santa en el país. La siguiente, por favor. Tenemos una tradición que ha sido mermada en San Martín, pero que comparte un marco festivo muy importante para la región de Jalisco, Zacatecas, que es esta tradición de los tastuanes. En el caso de San Martín se conocía con el término de chimacas. De hecho, muchos de los coloquios mencionan esta palabra, ¿no? Es en lenguaje antiguo, justamente. Y lo que queda es la velada de la Virgen de la Asunción, que está del lado derecho, pero tenemos una fotografía que yo creo que es la que se conoce en el caso de Jalisco con mayor antigüedad, del uso de máscaras en la tradición de esta cuestión de las chimacas en San Martín de las Flores. Tiene una inscripción. Esta fotografía la tomó León Diguet, un explorador francés que anduvo desde Sinaloa hasta Colima en los tiempos del Porfiriato, principios del siglo XX, y que fotografió estas máscaras que se utilizaban en el caso de San Martín, y que, como podemos ver en la inscripción, pues ahí menciona a San Martín Tlaxicolcingo, que es el nombre antiguo que tenía la localidad, y todavía perteneciente a Tonalá, porque es de finales del siglo XIX. Le damos en la siguiente, por favor. En el caso de la fiesta patronal hay dos elementos que quisiera destacar. Uno, una danza que se comparte un poquito y es similar a Cajitlán con la danza de morenos. La máscara es peculiarísima, ¿no?, en ese sentido. Mencionaba Rey hace ratito, ¿no?, que también se les denominaba latigueros, que también utilizan este látigo. Y en el caso de San Martín, pues yo creo que de las 45 danzas que acompañan el contingente el día 11 de noviembre, un 80% son de danzas de morenos, ¿no? Entonces el pueblo se vuelca en esta danza que es originaria pues de la comunidad. Y otro elemento muy importante también de mezcla es la imagen del santo patrono. Estamos acostumbrados a ver al de la derecha, que es San Martín Caballero desde la visión totalmente europea, como soldado romano, pero que fue concebido por mucho tiempo, por lo menos de mitad del siglo XX hacia atrás, y era vestido como el del lado izquierdo, que
pues parece más a Santo Santiago, ¿no? Por así decirlo, y hay una descripción por ahí de los años 60 del entonces exgobernador José Guadalupe I, en el que hace una descripción de San Martín Caballero vestido como charro, ¿no? Y es parte de la idiosincrasia que la comunidad le ha dado, ¿no? Hay una serie de leyendas y también que aquí pudiéramos platicar muchísimo, pero lo que quiero es nada más que vean cómo concibe también la comunidad a las mismas advocaciones, ¿no? De estas personas en la cuestión religiosa. Le damos a la siguiente, por favor. Y en el caso de las pastorelas, que junto a Tateposco, que yo creo que Tateposco se lleva de cajón, en el caso de Tlaquepaque con esta tradición, y que son estas tradiciones que son fruto del teatro evangelizador, es decir, la mayoría de ellas tienen esta idea de haber evangelizado a las personas a través de esta puesta en escena, ¿no? De los mensajes, en el caso de las pastorelas, pues el nacimiento de Cristo, en el caso de la Judea, pues la muerte y el suplicio que tuvo Cristo, ¿no? Entonces muchas de esas manifestaciones también llevan esa intención, la mano de los frailes. En el caso de estas localidades, primero los franciscanos por muy poco tiempo y luego los agustinos, que era el convento que había en Santiago de Tonalá. Entonces, esta es una visión de manera general en el caso de Tlaquepaque, en el caso de San Martín, y cedo el micrófono para el caso de Tateposco. Buenas tardes, yo les voy a hablar de los viejos rotos. En Tateposco, como en otras poblaciones, se celebra el martes de carnaval. En este caso, los viejos rotos son un grupo o conjunto de hombres, en su mayoría, que ellos bailaban pues los mejores pasos europeos. Sin embargo, por la falta de práctica, quedó ante un rítmico zapateado. La siguiente, por favor. Los viejos inician, pues 2 días se presentan. Es el domingo antes del carnaval y pues precisamente el martes de carnaval. En la pantalla vemos, estos son los de año. Primero recibieron la bendición y pues ahí están bailando en el teatro, bueno, antes de bailar en el teatro. El vestuario. Como podemos ver, lo primero pues es el sombrero. El sombrero tiene pues algunas tiras como de colores. Estas representan la algarabía. También tenemos pues la máscara que la lleva el hombre. Una peluca es muy importante, pues el vestido también. Y una camisa blanca y pues el pantalón. Siguiente, por favor. Se tienen 4 teorías del origen. La primera es que fue una práctica que dejaron los franceses. Los pobladores veían que los franceses al bailar lo hacían con una mujer rubia, entonces ellos al quererlo imitar pues quedó como un ritmo un poquito pues no tan bien, quedó el rítmico zapateado. La segunda teoría viene que es de la hacienda de Exarroyo del Medio. Cuando los jornaleros escucharon precisamente en un martes de carnaval mucha fiesta y alegría, ellos quisieron ver qué pasaba. Sin embargo, pues no los dejaron, les impidieron el paso y ellos pues no se quedaron así, ellos también querían celebrarlo, entonces lo hicieron como un poquito en forma de burla. También tenemos otra teoría que dice que venían de los españoles, porque ellos trataban muy mal a los locatarios, entonces lo hicieron también en forma de burla. Y hay otra cuarta teoría que viene del ciclo agrícola, que podría decirse que es de la época prehispánica. La mujer en este caso representaba la tierra y los danzantes generalmente eran hombres ya mayores de edad. Sin embargo, al pasar el tiempo ya no pudieron realizárselo y los jóvenes lo suplieron, y por eso llevan pues las máscaras. La siguiente, por favor. En Tateposco hubo una pausa y un rescate de la tradición, y esto fue en 1960. No se sabe a ciencia cierta por qué dejó de celebrarse. Sin embargo, el hombre que vemos en pantalla, que es Pedro Jasso, junto con sus hijos, lo recuperaron, lo contactaron, y entonces ellos pues de nuevo procedieron a que esta tradición tan importante no se perdiera. Siguiente, por favor. Y pues el día del evento, como les comentaba, pues comienza en el atrio del pueblo, después por todo el pueblo. Si alguna vez llegan a ir a Tateposco y se los encuentran y les indican que si quieren que les baile, generalmente dicen por 50,000 pesos o 100,000, no se espanten, no son 50,000, son 100 pesos o 50. Si ustedes quieren que les baile,
pues se los dan y entonces pues la mujer procede, ellos proceden a hacer un círculo, entonces la mujer está en el centro y todos empiezan como a danzar en torno a ella. Bueno, yo voy a hablarles así rápidamente de la pastorela de Tateposco. Como ya nos mencionaba hace un momento nuestro compañero Aldo, pues la pastorela se utilizó como una herramienta de evangelización o educación religiosa. En San José de Tateposco la pastorela da inicio el 24 de enero y se termina, perdón, el 24 de diciembre y se termina el 1 de enero. La pastorela de Tateposco es dedicada al Niño Dios de los Pastores. Es una imagen que se encuentra en el templo antiguo de Tateposco y que ya era reconocido por Jaime de Anisagasti Llamas en el año de 1901. La temporada de la pastorela inicia con los ensayos. Durante los ensayos vamos a ver cómo los capitanes, que son los organizadores de la pastorela, empiezan a llevar niños, sobre todo porque en la pastorela los que más actúan son los niños. Entonces vamos a ver que empiezan a llevar tanto niños como adultos para que sean seleccionados y de ahí puedan salir los personajes que van a participar. De los personajes vamos a ver, aquí estamos viendo a Luzbel, Asmodeo y Tentación. Luzbel y Asmodeo, ellos representan a los demonios, y Tentación también es un demonio, pero es como una mujer. Siguiente. Vamos a ver ahora a los indios. Ellos dentro de la pastorela son esposos, son comerciantes, y luego vemos al zarzaguillo. El zarzaguillo es el hijo de los indios y él puede aparecer o no dependiendo del coloquio que los capitanes elijan representar. Siguiente. Luego vemos al Bato y la Gila. Ellos son algunos de los personajes principales. Ellos representan la clase alta dentro de la pastorela y son de los personajes principales porque no solamente los enseñan a cantar, sino que también los enseñan a actuar y a bailar, y eso es algo que a los niños les gusta mucho hacer. Sí. Luego vemos a los pastorcitos. Ellos son 6, ellos son los que hacen fuerte a la hora del canto y los vamos a identificar porque siempre traen en la mano una especie de bastón que nosotros le llamamos báculos, y en esos báculos llevan muchas cositas colgadas que son regalitos para cuando ellos llegan a ver al Niño Dios a Belén. Y luego tenemos al ángel. El ángel, él es como una especie de guía para los pastorcitos, constantemente está apareciéndose y luego se regresa y luego vuelve a aparecer, y es quien a final de cuentas vence a Luzbel, a Asmodeo y a Tentación para que los pastorcitos puedan llegar a Belén. Luego tenemos al ermitaño. Él representa a un anciano sabio. Él también representa al catolicismo dentro de la pastorela, pero también es la parte humorística. Entonces él puede estar haciendo su papel muy seriamente y hablando muy seriamente, pero de repente va a decir un chiste o de repente va a sacar a bailar a alguien del público, y ahí como que se rompe la seriedad del momento. Luego tenemos al Bartolo. El Bartolo es muy parecido a los pastores por la forma en que está vestido, pero el Bartolo no lleva báculo, y a él lo vamos a identificar también porque en la parte de atrás de la capa lleva una almohadita. El Bartolo significa la pereza, porque se dice que en la pastorela están por ahí escondidos diferentes pecados capitales y el Bartolo es la pereza, y él no lleva báculo. Luego tenemos al ranchero. El ranchero es un personaje que no comienza desde que empieza la farsa, como nosotros le decimos a la obra de teatro farsa. Él se va introduciendo conforme va pasando la obra, y es uno de los que todo el tiempo está defendiendo a los pastorcitos de Luzbel, y también hace un baile muy importante y muy famoso dentro de la pastorela de Tateposco que se llama la toreada.
junto con los toros que vamos a ver a continuación. Este es el personaje del toro. Este personaje representa el buey que nosotros podemos ver en el nacimiento que tenemos en nuestra casa. Prácticamente el toro dentro de la pastorela es un guardián. Ellos se encargan de cuidar tanto a los pastorcitos como a la imagen del niño Dios de los pastores que se encuentra en el templo y que solamente sacan tanto el 24 de diciembre como el 1 de enero. Algo que me gustaría decir de las máscaras es que son elaboradas ahí mismo en Tateposco y que a la gente le llama mucho la atención porque parte de su atuendo es una vejiga natural de toro inflada, que cuando ellos empiezan a golpear hacen un sonido muy característico junto con unos cencerros que traen en la cintura. Entonces los dos sonidos juntos tú sabes en dónde vas a encontrar a la pastorela. Luego tenemos a los capitanes. Los capitanes pues prácticamente ellos son los organizadores de la pastorela. Ellos son quienes se encargan de acercar a los niños que van a representar los personajes, hacen las juntas, pero sobre todo ellos son los que pagan todo, porque la pastorela no está financiada por ninguna clase de gobierno ni por ninguna organización. Es una celebración totalmente comunitaria. Luego tenemos las comidas. Las comidas también son financiadas por los capitanes. Son 16 comidas, al igual que los capitanes son 16, son 8 desayunos y 8 comidas. En estas comidas puede acudir cualquier persona, ya sea de Tateposco, aunque no sean de Tateposco, invitados especiales. Estas comidas son de alrededor para unas 500 o 600 personas y se pueden llevar a cabo ya sea en la casa de los capitanes, en la plaza pública, fuera del templo o en donde así lo decidan los capitanes. Tenemos el último día, que es el 1 de enero y que es la fiesta grande de los pastores en Tateposco. El último día, como vemos ahí en la imagen, se saca el niño Dios, empiezan a recorrer las principales calles de Tateposco y la gente empieza a agacharse, o en muchas ocasiones, a veces todavía se hacen, algunas casas sacan una cobija, se acuesta la gente, le pasan el niño Dios y la persona que ayuda a esa otra persona que está acostada a levantarse es su padrino. Tenemos también pues el castillo, el torito, que eso ya se hace después del recorrido de los toros, pero son muchos toros. El 1 de enero vamos a ver a los mismos personajes de siempre, sin embargo puedes encontrar que hay muchos hombres, mujeres y niños vestidos de toros, porque el 1 de enero es el único día en que todo mundo puede ser guardián del niño Dios de los pastores. La evidencia más antigua que tenemos de la pastorela pues es esta fotografía. Aunque comenzamos a investigar mi compañera Alejandra y yo y empezamos a preguntarle a la gente más o menos cuántos años tendrá la pastorela, y mucha gente nos decía pues 150 años o 200 años, porque a mí ya me platicaba mi abuela o ya me platicaba mi bisabuela, y esta fue la única fotografía más antigua que encontramos. Esta fotografía fue tomada por el antropólogo Juan Bautista Real y es de 1945. También algo que me gustaría decirles acerca de la pastorela es que también cuando nosotros comenzamos a investigar, mucha gente nos hablaba de la cuadrilla de las viudas. Las viudas fue un grupo, pero de capitanas mujeres, y mucha gente también nos decía que eso era una leyenda. Cuando comenzamos a preguntar nos dimos cuenta de que las viudas realmente existieron. Después de 1946 la tradición se perdió y en 1954 fue retomada por un grupo de mujeres. Ellas fueron las capitanas, ellas se organizaron y las llamaron las viudas porque la mayoría de ellas no tenían marido. En esta imagen vemos a la señora Ramona López, que ella fue gila en el año de 1954, el año de las viudas. La señora María Guadalupe Flores, ella fue capitana primera. La señora Bartola Ramos, que también fue capitana. En la siguiente está la señora Bernardina Ravelero Ramos, ella fue india, y el señor Esteban Rivas, que fue pastor. Y pues bueno, estas son las referencias de la información que les he presentado y no me queda más que
invitarlos a que vayan a San José de Tateposco, municipio de Tlaquepaque, Jalisco, y que pues estén ahí viendo de primera mano lo que para nosotros pues es una gran fiesta, la celebración de las pastorelas de San José de Tateposco. Muchas gracias. Gracias. Casi la mayoría de estos tesoros culturales están a 20, 40 minutos de aquí y nos encerramos como en nuestro estado de confort de que no conocemos más allá de lo que está cerca, ¿no? Entonces, cuando yo conocí tanto las manifestaciones en San Martín Hidalgo como en Tateposco, dije, ¿y dónde estuvo esto todo este tiempo, no? Entonces, tengo el gusto de decir que nuestros 3 invitados, además de ser investigadores, además de ser apasionados, pues también son custodios. El caso del maestro Aldo, que participó en la Judea, en un elemento muy interesante en el cual entiendo que fue su papá y luego fue él, y en el caso de nuestras compañeras de Tateposco, que no se aplacan, o sea, yo las veo que todo diciembre y enero, no sé si duerman o no duerman, pero yo sigo sus transmisiones en vivo, prometo este año que viene seguir. Y bueno, creo que las comidas pues son muy interesantes, ¿no? Para todos. Agradecemos su esfuerzo y su siempre apoyo en nuestros proyectos conjuntos, y pues desde luego reiterarles que en Tlajomulco queremos mucho a nuestros hermanos. Yo diría que los del sur de Tlaquepaque, porque aquí como que colindamos, porque los de allá pues no crean que los conocemos tanto. Ya lo ando echando grilla con Santanita, pero bueno, ese es otro tema. Cedo el uso de la voz para la clausura de este seminario a la regidora Elena Rivera para que ella nos dé un mensaje y así clausura esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, maestra. Muchas gracias por su aportación, como siempre. Trabajar y aportar en estas actividades culturales históricas que nos hermanan a Tlajomulco y a Tlaquepaque, que más allá de los límites territoriales, esto va más allá de la identidad ideológica, es un trabajo en conjunto, cuenta siempre con Tlajomulco, al igual que estas grandes mujeres que vienen en representación de las mujeres de allá de su municipio. Me he dado cuenta que su ardua labor e investigación pues las ha hecho representantes y custodias de la cultura y tradiciones de allá de su municipio. Muchas felicidades, muchas gracias por estar con nosotros y tienen las puertas abiertas, al igual maestro, para que vuelvan a participar y estar aquí con nosotros en Tlajomulco. Muchas gracias. Y es así como concluimos este segundo módulo del Seminario de Estudios Sociales y Humanos de Tlajomulco. Igual agradecerte, maestro, como siempre, por el aporte y la participación y todo el trabajo que empeñas en este seminario. Al maestro José Chávez, gracias, bienvenido, gracias por estar aquí, como siempre. La maestra Hilda, que ya se me fue. Fue un arduo día, pero muy enriquecedor, cálido, enriquecedor, con tanta historia y tantas cosas que aprendimos. La verdad me llevo muchísimas cosas. Gracias también a quienes nos acompañan y han estado desde el principio aquí en este seminario. Y siendo las 2:40 de este día, damos por clausurado este Seminario de Estudios Sociales y Humanos de Tlajomulco. Muchas gracias a todas y a todos.